No es que ganes poco, no es que el sistema esté en tu contra. El problema es más incómodo. El 90% de las personas comete el mismo error financiero durante toda su vida y nunca se da cuenta. Trabajan más, se esfuerzan más, pero el resultado casi nunca cambia. Cada quincena llega el depósito. Por unas horas todo parece estar en orden. Se pagan cuentas, se cubren gastos, se compra lo necesario y algo más. Y entonces el ciclo se repite, mes tras mes, año tras año. A veces hay aumentos de salario, a veces bonos, a veces ingresos extra, pero la sensación es la misma. El dinero entra y desaparece. No importa cuánto aumente el ingreso, siempre parece ajustarse al nivel de gasto. La mayoría cree que el problema es insuficiencia, que falta ganar más, pero incluso quienes duplican su ingreso suelen mantener el mismo nivel de presión financiera. No es un problema de cantidad, es un problema de estructura mental. El error financiero más común no es gastar demasiado, no es endeudarse, no es invertir mal, es confundir ingreso con riqueza. Desde pequeños se nos enseña a intercambiar tiempo por dinero. Se premia el esfuerzo, se recompensa la productividad, y eso funciona hasta cierto punto. El ingreso es flujo, la riqueza es acumulación estructurada estable. El ingreso depende de presencia activa, la riqueza puede existir incluso en ausencia. Pero psicológicamente, el ingreso se siente más real. Es visible, es inmediato, es medible cada mes. La riqueza, en cambio, es silenciosa, se construye lento, no genera dopamina instantánea. Nuestro cerebro está diseñado para recompensas inmediatas. Un aumento de salario activa satisfacción, un nuevo objeto comprado activa placer, pero la acumulación paciente de activos no genera el mismo estímulo emocional. Aquí aparece el fenómeno de adaptación del estilo de vida. Cuando el ingreso sube, el estándar sube con él. Nueva casa, nuevo automóvil, nuevos compromisos financieros. No porque sea necesario, sino porque la mente redefine lo normal. El sistema económico refuerza este comportamiento. El crédito facilita el acceso inmediato. La publicidad redefine aspiraciones. El entorno social establece comparaciones constantes. Así, la mayoría construye una vida diseñada alrededor del flujo constante de ingreso, no alrededor de la independencia estructural. El error no es consumir. El error es depender exclusivamente de la continuidad del ingreso activo. Cuando todo depende de trabajar mañana para pagar lo de ayer, no existe margen real. La estabilidad se vuelve frágil, la libertad se vuelve condicional. Y lo más interesante es que muchas personas con altos ingresos siguen atrapadas en el mismo ciclo, porque el error no está en cuánto ganan, está en cómo interpretan el dinero. Confunden movimiento con progreso, confunden ocupación con crecimiento, confunden ingreso alto con solidez financiera. El sistema premia la productividad inmediata, pero la riqueza responde a acumulación estratégica a largo plazo. Son dos lógicas distintas, y la mayoría vive en la primera sin cuestionarla. El dinero no es el objetivo, es una herramienta de transferencia de valor en el tiempo. Si todo el dinero que pasa por tus manos necesita ser reemplazado constantemente con más trabajo, entonces no se está transformando en estructura. El verdadero punto de inflexión ocurre cuando el dinero deja de ser solo ingreso y comienza a convertirse en capacidad autónoma. Hay una diferencia radical entre trabajar por dinero y poseer mecanismos que producen valor. La mayoría vive enfocada en la velocidad del flujo. Los pocos que rompen el patrón se enfocan en la dirección del flujo. El error del 90% es vivir financieramente en modo reactivo. Responder a gastos, responder a emergencias, responder al siguiente pago. Pero cuando se entiende que el sistema recompensa la propiedad sobre la actividad, la perspectiva cambia. Ya no se mide la vida en quincenas, se mide en estructuras. El ingreso paga el presente, la estructura define el futuro. Y son dos juegos completamente distintos. Imagina construir una casa sobre arena. Cada día puedes reforzar las paredes, pintarla mejor, agregar muebles más caros. Pero si la base sigue siendo inestable, cualquier movimiento externo la pondrá en riesgo. Eso ocurre cuando toda la estabilidad depende únicamente del ingreso activo.
El error financiero más común no es visible, no genera alarma inmediata, no aparece como crisis, se manifiesta como normalidad, como rutina, como costumbre, pero detrás de esa rutina existe una pregunta silenciosa. Si mañana el ingreso se detuviera, ¿qué seguiría en pie? La diferencia entre sobrevivir financieramente y tener solidez real no está en cuánto dinero entra, sino en qué permanece cuando el flujo se detiene. Y la mayoría nunca se hace esa pregunta hasta que el sistema se la impone.